buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Ayala. En esta oportunidad voy a comentarles acerca de la actualidad del proceso del comercio internacional en nuestro país. Sabemos que actualmente el comercio internacional está pasando por una situación complicada a raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Existe un giro total que requiere de actualizaciones y una reinvención, ¿verdad? Paraguay no está exento a esta situación que estamos atravesando, pero las importaciones han disminuido considerablemente. Pero para el fortalecimiento de esto, para evitar una caída mayor, se han establecido políticas como para ayudar a las MIPYMES. También se han establecido mesas de diálogos para apoyar y fortalecer el comercio interno. Con eso facilitaría un poco más las exportaciones también, ¿verdad? Voy a estar compartiéndoles mi pantalla para ir presentando cuáles son los entes principales que se requiere que participen dentro del comercio internacional. Las principales instituciones involucradas en el proceso del comercio internacional son la Dirección Nacional de Aduana, Ministerio de Industria y Comercio, Banco Central del Paraguay. También está la INTN, INAN, CENAVE, Senatur, IMABEL. Esto ya dependiente de qué tipo de actividades se dedica la empresa. La aduana es la institución que se encarga del control de entrada y salida de mercaderías y de personas, como así también el cobro de los tributos correspondientes. Es un ente autónomo que le permite administrar su propio presupuesto y obtener un mayor dinamismo en su organización. Entre las ventajas o facilidades que se puede mencionar de la aduana es que tiene un sitio web que permite un control o una consulta de las metodologías de cálculos, controles estadísticos de despachos, una ventanilla única de importador. Los certificados de origen se obtienen de manera digital. También cuesta con un enlace del sistema Cibeca, que es un control en forma real de las mercaderías provenientes de China. También cuenta una proforma de liquidación de tributos, con el objetivo de que se mejore el comercio internacional y se tenga mayor confianza por parte de los inversores. Integra un sistema ALA, que es un sistema de lavado de activos, SFT contra el financiamiento del terrorismo, SFP contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También ha contribuido en la evaluación nacional del riesgo país y sus actualizaciones. Las desventajas que podemos mencionar son los controles en zona primaria. Existe una vulnerabilidad en las fronteras debido a la escasa cantidad de escáner de control que tienen. Esto dificulta la eficacia de la lucha contra el crimen organizado para las exportaciones, aunque se prevé que el Ejecutivo ya autorizó la compra de 10, entonces con esto se supone que mejoraría esta zona, ¿verdad? Mejores controles en zona secundaria. Con esto también se reduciría mucho la entrada ilegal o por contrabando de las mercaderías. Sabemos que nuestro país tiene fronteras bastante vulnerables y eso necesita de radares también. El Ministerio de Industria y Comercio es una organización cuyo objetivo principal es de coordinar conjuntamente con otros organismos oficiales la política económica que sea más conveniente para el país. Todo lo que corresponde a fuentes de suministro de bienes y servicios y el manejo de volumen de la demanda actual y la previsión de la futura. Dentro de las ventajas podemos mencionar la facilidad para la habilitación del régimen de maquila, que es un sistema que permite la producción de bienes y prestación de servicios. Esto es con el objetivo del desarrollo industrial del Paraguay y crear fuentes de trabajo y que de esa manera mejoren las exportaciones. A través del programa MIPYMES también ha favorecido a muchas empresas que están apostando a la producción e incluso a la exportación de productos. Es bueno mencionar también que REDIEC lanzará en el mes de junio un centro virtual de exportadores del Paraguay, que es una herramienta totalmente interactiva, online, sin costo para las empresas a nivel local,
que puedan presentar sus productos para el mundo y a través de ello facilitar a los importadores de otros países acceder a la oferta de nuestros productos. La desventaja que podemos mencionar es las políticas o las medidas, por ejemplo, antidoping, que a consecuencia de la devaluación de las monedas que existen en nuestros países, en los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, que existe una diferencia de precio de los productos importados de aquellos que sean de origen nacional. De hecho, a esta situación yo suelo comparar los precios de los productos de consumo y hay una diferencia de precios en cuanto a lo que son importados, tienen un costo menor, y siendo que las características o el contenido sean similares en algunos casos, ¿verdad? Entonces falta un mayor acompañamiento de este punto. Otro factor que se debe considerar es el control con más frecuencia de los precios establecidos en los comercios. Esto en la pandemia se vio esta falencia. Por más que la SEDECO haya mencionado que tenemos una economía libre de mercado, que esto solamente depende de la oferta y la demanda. El Banco Central del Paraguay es un organismo autónomo cuya función es Banca Central de Estado. Es un ente monopolista que se encarga de la emisión de la moneda de nuestro país y su objetivo es preservar la estabilidad del valor de la moneda. Las ventajas principales que podemos mencionar que en esta situación se ha establecido créditos blandos para ayudar a sostener los eventuales impactos económicos adversos a esta situación. Estas ayudas serían para las industrias, los productores, los comercios. De esta manera los entes financieros puedan brindar adecuada atención a las empresas y familiares de todos los sectores que demanden una reprogramación de crédito, por ejemplo. Como desventaja podemos considerar que justamente estas facilidades o estos créditos de repente no se ve afectado a las empresas que se hayan establecido recientemente. Las documentaciones y exigencias son altas y en algunos casos ellos no pueden acceder a eso. Entonces buscar mecanismos que puedan facilitar eso. La INTN es el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que es el organismo encargado de definir y proponer los métodos y normas de verificación de la calidad de la materia prima, los productos elaborados a nivel local y los importados. Las desventajas es el mayor, los inconvenientes o desventajas que podemos mencionar es que la cantidad de datos solicitados es bastante extensa y el tiempo que demora para la certificación es bastante también, ¿verdad? La INAM es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que se encarga de la alimentación y desarrollo del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición para afianzar la oferta de servicios a la población. Establecen dos tipos de registro: registro sanitario de producto alimenticio, RSPA, y el registro de establecimiento. La desventaja también es el proceso lento para la obtención de la certificación. La DIMABEL es el ente dependiente de la Organización de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es promover materiales de guerra y municiones para las importaciones o exportaciones, ¿verdad? En cuanto a las desventajas es también los formularios. Existe una cantidad de formularios que se debe completar tanto para las tenencias como para las importaciones. Considero que también hay faltas de mayor control del ente para determinar si los portadores o los vendedores tienen la debida autorización para la misma. La SEAM es la Secretaría del Medio Ambiente y entidad que se encarga del planteamiento de las políticas de coordinación y supervisión de la ejecución de las acciones ambientales en lo que respecta a la conservación, la preservación y la recomposición y el manejo de los recursos naturales. La CENAVE es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas, que es el ente que se encarga de registrar o otorgar los registros, mejor dicho, de las importaciones a las empresas dedicadas a la producción o importación de agroquímicos, registrar o habilitar a tales empresas, ¿verdad?
Como conclusión, luego de ver todos los procesos, los requerimientos que se necesita para ser importador o para exportar, considero que existen demasiados procesos burocráticos, que hay mucho que digitalizar todavía. También es importante ya la utilización de las firmas digitales. Sugiero que exista un ente que enlace con la aduana, con el Ministerio de Industria y Comercio a través de la página web, que esté vinculada, por ejemplo, a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es el ente que controla todas las informaciones del contribuyente. Y a partir de ahí, mediante la utilización del RUC, por ejemplo, se pueda ya obtener informaciones de manera más rápida, y solamente con las firmas digitales se van a ir autorizando. Eso es todo, muchísimas gracias.